Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web, llamados a restaurar. Dios le bendiga, muy buenos días. Estamos en su espacio Cápsula de Restauración. Quien lo dirige es Damaris Fabre Hernández y en este día estamos al junto de dos preciosas jóvenes que se van a estar presentando. Mi nombre es Yarilis Amparo, me congrego en la Iglesia de Dios, La Unción Sanando y Liberando. Saludos, mi nombre es Marisol Shepa, me congrego en la Iglesia Luz en Medio de las Tinieblas, quien pastorea Ramona Green. Mi nombre es Langy Jasmine Tavera Fabre, me congrego en la Cuarta Iglesia Luz en Medio de las Tinieblas, pastora Ramona Green. Y el tema de este día es Top 9 de jóvenes de la Biblia. Amén. Vamos a iniciar la lectura de la palabra en Efesios 4, del 11 al 13. Dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Poderoso Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios, Jesús, por tu palabra leída, Dios, pidiéndote, Padre Celestial, que nos dé el entendimiento suficiente, Dios, para poder aplicarla en nuestras vidas, Dios. Gracias por este momento que nos vas a permitir estar aquí, que seas tú quien hable a través de cada uno de nosotros, para que corazones de más jóvenes puedan ser tocados y quebrantados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a empezar con José. José, cuenta la Biblia que José era el 11º hijo de Jacob. Ese era el hijo más preferido por él haberlo tenido después de viejo. Por esa razón, sus hermanos le tenían una envidia tan grande hasta el punto de venderlo como esclavo en Egipto a Potifar. Potifar era el jefe de la guardia del faraón. Estando José allá como esclavo en Egipto, Potifar veía que todo lo que José hacía, Jehová ponía gracia en él. Entonces Potifar lo puso como el mayordomo y el encargado de su casa, porque Dios siempre andaba con José. Dios siempre los respaldaba. A pesar de los momentos difíciles que él tenía, Dios siempre estuvo con José. José, en cada momento difíciles, estaba junto con Dios. Entonces, estando José como mayordomo en la casa, el diablo siempre quiere omitir los proyectos que Dios tiene para nosotros, y usa a la mujer de Potifar para acusarlo de adulterio, siendo esto falso. Al Potifar enterarse de esto, lo manda a la cárcel, pero como Dios siempre estaba con José, entonces el jefe de la cárcel lo puso como encargado de todo. Entonces, pasado ya un tiempo, estaban el copero y el panadero, que habían caído presos. Tuvieron un sueño, cada uno de ellos, pero ellos no sabían lo que significaba ese sueño. José se ofreció a interpretarle el sueño. Después de que José le interpreta el sueño, después de un tiempo, el sueño se cumplió según lo provisto por José. Al cabo de 2 años, el faraón tuvo 2 sueños que entrelazaban entre sí. Uno de ellos era que había 7 vacas gordas, y en medio de esas 7 vacas gordas, habían 7 vacas flacas que se comían a las vacas gordas. El faraón, angustiado, que no sabía lo que significaba ese sueño, viendo esto, el copero, que ya había salido de la cárcel, se acordó de José, de lo que él había interpretado, y se lo dijo al faraón. El faraón mandó a llamar a José, y cuando lo llama, el faraón le cuenta el sueño a José, y José se lo interpreta. Le dijo que ese sueño consistía en que iban a venir 7 años de abundancia en Egipto, y luego de esos 7 años de abundancia que vendrían en Egipto, vendrían 7 años de hambruna, y que tenía que poner una persona que se encargara de esos 14 años que venían. El faraón, asombrado por esto, puso a José como gobernador de Egipto. Lo puso como encargado, o sea, como el que José le dijo que tenía que poner en el sueño. Entonces José
el sueño del faraón se cumplió como lo previsto por José. Vemos que José pasa de ser como esclavo, pasa de ser como un preso a ser el gobernador de Egipto. Y algo que me gusta de José es que José, a pesar de los momentos difíciles, las pruebas que estaba pasando siempre estuvo con Dios. Y Dios estaba con él respaldándolo. Dios hizo que José pasara pruebas, pasara momentos difíciles, para él luego ponerlo en grande, darle la victoria. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él permite que nosotros pasemos pruebas, que nosotros pasemos procesos, para luego engrandecernos y darnos la victoria, para transformarnos como vasijas nuevas. Amén. Vamos a continuar ahora con una joven hermosa y bella, como así la describe la Biblia, y es esta joven que se llamaba Esther. Ella era huérfana y su tío, que se llamaba Mardoqueo, fue quien la adoptó. No di que así con papeles y escrituras, sino que la tomó para terminarla de criar. Bien, en un momento de aquel tiempo en Persia estaban sucediendo ciertos asuntos con el rey Asuero y la reina Vasti. Ellos tuvieron ciertos inconvenientes en el cual ya el rey no la quería a ella en ese puesto, pues llegó el momento en el que ella desobedeció y no quería hacer lo que el rey Asuero quería que ella hiciese. Pues se necesitaba otra reina en aquel lugar, no se podía quedar así. Entonces, uno de los que estaban ahí acompañando al rey le dieron la idea de que buscasen ciertas jóvenes hermosas y que sean vírgenes para ponerla como en un tipo de concurso para así ver cuál de todas ellas se iba a quedar con el reinado. Esta idea que le dio esa persona al rey Asuero, pues le gustó y le cayó en gracia y así se hizo. Se encontró aquella joven hermosa, Esther, quien fue una de las participantes de dicho concurso y quien ganó en ese tiempo, pues cayó en gracia al rey Asuero, le cayó ella en gracia. Mardoqueo, cabe destacar que ellos eran judíos, los demás no eran judíos. Mardoqueo y Esther eran personas judías, de donde venía la descendencia de Jesús. Entonces, en aquel tiempo, cuando esto pasó, Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera que ella era del linaje judío, pues podían ocurrir ciertos problemas. Pero más adelante llegaron a suceder esos problemas, pues se levantó otra persona, que ese personaje se llama Amán, ahí mismo en la Biblia está, lo puede buscar en el libro de Esther, donde cuenta toda esta historia. Y resulta que en algún momento Mardoqueo y Amán tuvieron percances. Amán era un personaje como un tipo de gobernador en ese tiempo y había que hacerle reverencia. Mardoqueo no le hizo reverencia, pues Mardoqueo era judío y al único que le podían hacer reverencia a los judíos era Cristo Jesús. O sea que eso era una de sus características de los judíos. Ellos eran fieles al Señor su Dios. En aquel reinado, ahí nos podemos dar cuenta que ya, por alguna u otra razón, fue que ya Esther está ahí puesta en ese reinado, fue puesta por Dios. ¿Para qué? Luego de que sucedió eso, Amán se enfureció por culpa de Mardoqueo y ahí quería matar a todo el pueblo judío. Él fue y le contó lo que pasó al rey, de que estaban los judíos ya casi invadiéndolo todo, y lo que hizo fue que le entró como cizaña al rey y hizo que el rey proclamase, hiciese una ley para matar a los judíos. Mardoqueo se enteró de ese suceso y fue y le contó a Esther. Cuando le encuentra a Esther, cabe destacar que desde un momento, al primer instante, ella no quería como defender a su pueblo, ella quería quedarse callada, pero por obediencia a Mardoqueo, ella hizo lo que Mardoqueo le dijo, que fue que hablase con el rey Asuero. Cuando ella habla con el rey Asuero, ahí podemos notar que fue valiente. Pero antes de ella hablar con el rey Asuero, lo que ella hizo fue que le dijo a Mardoqueo que al todo el pueblo judío que haga 3 días de ayuno y oración. Ahí podemos destacar otras de las cualidades de Esther, que también era valiente porque pudo hablar con el rey Asuero de ese problema, fue puesta por Dios y creyente a Dios, y que buscó a Dios en primer lugar antes de dirigirse directamente a esa persona, porque cuando nosotros estamos pasando por problemas queremos como de una vez resolverlo nosotros así, pero Esther nos enseña que debemos de hablar primeramente con Dios y buscar a Dios. Luego de que los judíos lo hicieron así y que ella lo hiciese así también con sus doncellas, ella usó la sabiduría.
Y no fue que se lo dijo directamente al rey lo que estaba pasando, sino que preparó un banquete en el cual también invitó a Amán. Y ahí Amán se estaba sintiendo interesante de parte de ella. Entonces el rey Asuero ya le estaban llegando pensamientos de que Esther quería decirle algo. Ella no se lo dijo en el primer banquete, pero ya tenía el rey interesado en querer saber cuál era la situación que ella estaba pasando. Entonces sucedió que pasó otro banquete, en el cual ahí ella sí le dijo lo que estaba pasando al rey, que Amán había llegado, entonces que ella era judía y que estaban por matar a todo el pueblo judía. Y ella dijo que si ellos también morían, ella también tenía que morir porque ella era del linaje judío también. En un versículo de la Biblia aquí de Esther dice que si ella tiene que perecer, va a perecer así sea por su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella fue fiel a su pueblo. Luego de todos estos acontecimientos, se llevó a cabo lo que fue que enaltecieron a Mardoqueo, porque así él se lo merecía, porque en algún momento de este suceso, en la Biblia dice que Mardoqueo y Estel salvaron al rey. Y esto merecía un premio, y el premio fue que pudieron dar en gracia a Mardoqueo por lo que hizo. Entonces, más adelante, después de esto, Esther mostró compasión por su pueblo. Ahí fue cuando ella habló por su pueblo, y gracias a lo que Esther hizo, que fue una joven valiente en aquel tiempo, el pueblo judío pudo salir adelante. Aunque se proclamó otra ley, porque ya el rey no podía quitar la antigua, la otra ley era que ellos podían pelear contra las otras personas que se le estaban enfrentando, que en algunos momentos no ganaron la batalla porque salieron perdiendo, pero ellos pudieron salir adelante, porque Dios puso a Esther ahí, porque Jesús iba a nacer del linaje judío, y si todo el pueblo judío perecía en ese tiempo, pues ¿de dónde iba a salir Jesús? Porque en ese tiempo así fue que se profetizó, que Jesús iba a salir del linaje judío. Y ya vemos por qué razón Esther fue reina de Persia en ese tiempo, porque ella luchó por su pueblo y porque ella siempre se mantuvo fiel a su pueblo y siempre creyente a Dios, y en cualquier situación buscaba a Dios primero. Amén. Excelente historia la que acabamos de escuchar de José y de Esther. Y cada uno de esos jóvenes son espejos en los cuales nosotros como jóvenes también debemos mirarnos para ir actuando de acuerdo a cómo ellos actuaron en ese tiempo. Y ya que estamos hablando del top 9 de jóvenes de la Biblia, yo le quiero hablar de alguien sumamente interesante para mí, que me llama mucho la atención, y es de Timoteo. Timoteo fue un joven que desde muy pequeño se interesó por conocer acerca de los hechos de Jesús. A diferencia de los jóvenes que acaban de mencionar las chicas, Timoteo estaba en el Nuevo Testamento. Es decir, que ya las historias y la vivencia de Jesús habían pasado, y las historias que se le contaba a Timoteo era un poco distinta a historias que se contaban en el Viejo Testamento, porque ya estamos hablando de que Jesús estuvo en la tierra, de que murió, y era reciente todo ese hecho. Entonces Timoteo siempre mostraba preocupación por conocer qué fue lo que Jesús hizo en ese tiempo. Aparte de que su abuela le enseñó la palabra, él se pegó a un hombre muy importante y que conocemos todos, que fue Pablo, el apóstol Pablo. Desde muy joven el apóstol Pablo acogió a Timoteo como hijo, lo introdujo dentro del evangelio y lo colocó al frente de una iglesia, lo que nosotros conocemos hoy en día como pastor. Podemos decir que Timoteo fue un pastor joven, un pastor y un joven que mostró mucha dedicación por conocer la palabra de Dios y también vivirla, no solamente conocerla, sino también poner en práctica cada una de las enseñanzas que Pablo le mostró y poder dirigir a otras personas. Y algo que me llama mucho la atención es que Pablo, cuando le escribió a Timoteo, siempre le escribía palabras instruyéndolo en ciertas cosas que él debía conocer, ya que Pablo no estaba cerca de él para poder decirle, sino que era mediante cartas para poder instruirle de las cosas que él debía hacer o no hacer. Y algo que Pablo le decía a Timoteo: procura que nadie tenga en poco tu juventud. Y es una palabra que para ese tiempo marca mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que eran líderes en ese tiempo eran personas ya mayores con experiencia, y generalmente las personas que estaban al frente de iglesia eran personas que habían estado con Jesús, como Pedro, como Juan, los discípulos. Timoteo no estuvo con Jesús, es decir, que la historia para Timoteo era un poco distinta. Las
la manera de cómo miraban a Timoteo también era diferente porque él no tuvo la experiencia que tuvieron los otros. Sin embargo, Pablo siempre le dijo, no minimice lo que tú eres, ni lo que tú portas, ni te creas que porque eres joven no puedes hacer lo que Dios ha depositado en tus manos. Y eso es algo que nos marca a nosotros al leer esta palabra, que al ver que Timoteo era tan joven y tuvo la capacidad de dirigir un pueblo y de seguir al pie de la letra las palabras de Dios, también nosotros en este tiempo podemos hacerlo. No importa cuál sea nuestra edad, podemos tener 10 años, pueden tener 10 años, 12, 15, no importa la edad que usted tenga, puede desempeñar una función dentro del evangelio y hacerlo bien, no porque usted sea joven, tiene que hacerlo mal o necesita hacerlo mal. Nosotros muchas veces nos escudamos, yo soy joven, por eso lo hice así, pero no por ser joven debemos hacer las cosas mal hechas, porque Timoteo, siendo joven, trató de hacer todo correctamente y en orden. Amén. Otra cosa que me llama mucho la atención de Timoteo es que Timoteo en ese tiempo era un joven sumamente enfermoso, por eso que Pablo lo cuidaba con mucho cuidado. Sin embargo, por encima de la enfermedad que tenía Timoteo, siempre se guardó en obediencia a lo que Pablo le enseñaba y en disposición en hacer lo que Dios le demandó. Muchas veces nosotros, por tener cierta dificultad, por tener cierta discapacidad, pues se puede decir así, ponemos excusa para no hacer lo que Dios quiere. Mientras que Timoteo, por encima de las deficiencias que él tenía en su salud, que era un joven muy atacado en su salud, por encima de eso mostró toda la disposición de hacer lo que Dios le puso en la mano y desarrollar esa función con toda, o sea, con la mayor de la sabiduría, con el mayor del amor por Dios y por su obra. Y es algo que nos marca a cada uno de nosotros, y les invito también a seguir conociendo un poquito más a profundidad de todo lo que hizo Timoteo, porque tenemos mucho que aprender de él. También era un joven que no se enfocó en sus deseos carnales, no se dejó llevar de la carne. Si nosotros notamos, como jóvenes solemos muchas veces enfocarnos en los deseos carnales. Sin embargo, Timoteo siempre fue un joven que se enfocó en preocuparse por las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Otra joven que se menciona en la Biblia es Ruth. Ruth era una joven moabita que vivía en el pueblo de Moab. Ella no era israelita. Noemí sí era israelita y se había mudado al país de Moab junto con sus 2 hijos y su esposo, porque en el país de Israel estaban pasando hambre. El esposo de Noemí muere y los 2 hijos de Noemí se casan con 2 moabitas llamadas Ruth y Orfa. Luego de 10 años, los 2 hijos de Noemí mueren también y Noemí decide irse a su tierra y las 2 nueras de Noemí deciden acompañarla. Estando ellas a mitad de camino, Noemí le dice que se quedaran en su tierra porque ahí estaría mucho mejor. Orfa decide devolverse a su país, pero Ruth le dijo que no quería devolverse. Ante las insistencias de Noemí, Ruth le dijo aquí en Ruth 1:17. Dice así. Respondió Ruth en Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ante esto, Noemí decide que Ruth la acompañase. Llegaron a la tierra de Belén Patria, donde era la tierra del esposo de Noemí. Allí Ruth conoce a Boaz, que era pariente de Noemí, y se casa con él. Ruth dejó a su tierra para servir al Señor. Ruth es un vivo ejemplo de cómo Dios transforma una vida para llevarlo a los planes de Él. Ruth era una persona que adoraba dioses en su país y conoció a Dios a través de Noemí y su familia y empezó a adorarle y empezó a servirle. Amén. Ahora vamos con un joven llamado Jeremías. Jeremías fue un profeta en ese tiempo, el cual fue escogido por Dios, como así lo dice en Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Él fue preparado mentalmente para su llamado. Lo podemos ver en Jeremías 1:10, que dice:
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Miren la valentía que se necesita para seguir adelante aún después de esta advertencia. Te puse sobre naciones para arrancar, para destruir y para arruinar y para derribar. Después que a mí me dicen eso, es para atrás que voy. Pero Jeremías nos enseña que hay que ser valiente. Ante cualquier situación que se nos presente, debemos de ser valientes, porque si él pudo, ¿por qué nosotros no podemos? Amén. Profetizó a naciones, como por ejemplo profetizó al pueblo de Israel lo que le vendría a causa de su desobediencia en aquel tiempo. Jeremías representó un hombre en continua comunión con Dios. ¿Por qué? Pero a cada rato Dios le estaba hablando. A cada instante Dios le estaba trayendo revelaciones para que así él profetizara a todos esos pueblos que estaban escuchándole, a esas personas que le estaban escuchando. O sea que para que Dios te hable a ti en cada momento, nosotros sabemos que debemos de estar en comunión con Dios. O sea que Jeremías es un ejemplo vivo de una persona en completa comunión con Dios. Jeremías, como hombre de Dios, que sabemos nosotros que las personas que el Señor escoge y elige para ciertas cosas, siempre lo viven difamando, en ocasiones se encuentran solos, en ocasiones están incomprendidos y en ocasiones somos perseguidos. Y esta vez esa no fue como una exclusión. Él sí fue difamado, estaba incomprendido, nadie lo podía entender qué era lo que estaba pasando. Y lo llegaron a perseguir hasta miembros de su propia familia. Y esto lo podemos encontrar en Jeremías 11:18. Dice así: y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí entonces. Me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslos de tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu vergüenza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Él le quiere decir a Dios que él sabe que todo lo que él está haciendo es por la causa de Cristo. Que muchas veces nosotros que si tenemos que perecer, vamos a perecer por la obra de Cristo Jesús. Amén. Que si tenemos que ir a un lugar que quizás son personas que no nos van a entender o quizás no van a creer lo que estamos diciendo, pero Dios nos mandó a ese lugar. Si tenemos que perecer, vamos a perecer ahí, pero por la causa de Cristo. Amén. Su único consuelo era Dios. Y básicamente, como quien dice, Dios estaba forzado a ser su único consuelo, pues si su familia no le creía, si sus amigos no estaban con él, si las demás personas tampoco querían seguirle, pues el único consuelo que él tenía el único que él tenía para clamar era a Dios. En sus momentos de agobio, dice la Biblia, que Jeremías llegó incluso a desear su propia muerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por ese momento? Aún nosotros como jóvenes que nos encerramos en una habitación donde la ansiedad nos está abrumando, donde nos sentimos solos y vacíos. Pero Cristo Jesús está ahí para cada uno de nosotros. Amén. Y dice la Biblia en Jeremías 20:14, nos cuenta la historia de cómo fue esa situación, cómo Jeremías le habló a Dios. Dice Jeremías 20:14: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón Santo te ha nacido, Jesús, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea él tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Cuando yo leí esa palabra en el medio de este estudio, yo casi lloro, porque literalmente el sufrimiento o esa situación por la que estaba pasando se transmite a través de este versículo. Porque nosotros pasamos por situaciones así mismo y le decimos a Cristo Jesús: ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos pasando esto? Si lo que estamos haciendo es por causa tuya. Se supone que tenemos que recibir bendición, que debemos de vivir en alegría, porque así muchas veces las personas que predican nos venden esta vida de alegría.
Amén. Nos dicen que vamos a ser felices, que nuestra vida va a cambiar, que vamos a tener bendiciones, pero ¿y lo que viene detrás de eso? ¿O antes de eso? Porque lo que viene antes de la bendición es el proceso. Lo que viene antes de tú estar en la cima son los pequeños trallones que tú te vas dando, que te corta antes de llegar a la cima, antes de llegar a la montaña. Y después es que viene el agrandecimiento, donde Dios te pone allá arriba, donde Dios te da honor y honra al que honra merece. Y en todo tiempo vemos que a pesar de esos momentos de angustia, a pesar de esos momentos en que las personas no creían en Él, a pesar de que Él daba las profecías y las personas esperaban a que Él se equivoque, porque literalmente ellos no le creían nada de lo que Él estaba diciendo, porque ¿cómo le vamos a creer a una persona que lo que dice que a esta tierra va a venir destrucción? Que a mi pueblo va a venir destrucción, que por yo desobedecer me va a pasar tal cosa. No, yo no quiero eso para mi vida, entonces a esa persona que me lo está diciendo, yo tampoco le voy a creer. Pero así, en cuanto Jeremías decía, así mismo sucedía, porque fueron revelaciones bajadas del mismo Dios que lo puso en labios de Jeremías para llevar mensajes a esas personas, para ver si aún así se preparaban, pero tampoco lo hacían. Entonces podemos ver que en todo tiempo Jeremías confiaba en Dios, pues fue puesto por Dios ahí. Y ya, ¿qué queda hacer? Confiar en Dios y seguir adelante. Siempre fue fiel y en todo tiempo dijo lo que Dios así le dijo que hiciese. Amén. Amén. Esto está muy fuerte. Realmente esta palabra que dijo Jeremías ministra mucho nuestro espíritu, porque todos hemos pasado por ese momento donde queremos soltar todo, donde queremos soltar la toalla. Donde queremos rendirnos. Y algo que me llama mucho la atención de esa parte es que Jeremías rindió su juventud a Dios, y tener que pasar por ese desierto no es fácil, porque tú dices, Señor, te estoy dando todo de mí, te estoy dando mi tesoro, que es mi juventud. ¿Cómo tú me permites pasar por este desierto tan fuerte cuando yo podría haberte negado, podría estar en el mundo haciendo otras cosas? Y lo que nos resta a nosotros es confiar que al final tendremos recompensa. Amén. Bien, y para nosotros continuar con los demás jóvenes, hay un joven que me cortó la cabeza, que me enamoré de su manera de dirigirse en el tiempo en que se dirigió, y es Josías. No sé si usted le ha tocado escuchar o leer acerca de Josías, pero Josías, si yo estuviera en ese tiempo, fuera su mejor amiga, porque a Josías le tocó ser rey de Judá a los 8 años. O sea, teniendo 8 años le tocó ser rey. Y la sabiduría con que ese niño gobernó ese pueblo fue increíble. ¿Por qué? Porque de 8 años a los 18 años, pasaron 10 años, Josías logró hacer cosas que ningún rey anterior a él había logrado. Y era limpiar ese pueblo sacando cada uno de los dioses falsos que había en ese lugar. Josías se dedicó en alma, corazón y cuerpo a santificar ese pueblo en el cual le tocó reinar. Tanto así que dice la palabra que Josías hizo lo bueno delante de Dios, y a Dios le agradó su manera de dirigirse y de gobernar. Y me llama mucho la atención que el enfoque de Josías fue ese, fue hacer que Judá volviera a confiar en Dios, hacer que Judá volviera a tener a Dios como su único Dios verdadero y no a tantos dioses falsos como él tenía, como tenía Judá, que incluso muchas veces Dios llorando le decía, ¿cómo es que tú has sido infiel, Judá? ¿Cómo es que tú me dejaste a mí, que soy Dios verdadero, para adorar a otros dioses? Y se necesita mucha valentía para hacer eso en ese tiempo. Se necesita mucha valentía para tú decir, yo voy a hacer que el altar de Dios vuelva a ser el altar de adoración. O sea, en este tiempo el Señor nos manda a nosotros que en medio de que hay tantas personas falsas, que hay tantos hombres que están manipulando quizás en los altares y están haciendo cosas incorrectas en los altares, Dios nos elija a nosotros como jóvenes para llevar una palabra de vida. Y para que esa palabra de vida sea el instrumento que Dios utilice para que los altares vuelvan a ser limpios. Estamos viviendo un tiempo diferente. Estamos en una generación que se está levantando diferente. Y esa generación le corresponde hacer que Dios vuelva a habitar en los altares. Amén. Esa generación le toca, generación de jóvenes como Josías, limpiar el altar donde se está quizás idolatrando, donde se está haciendo lo incorrecto, hacer que Dios se vuelva a agradar y encuentre gracia sobre nosotros. Nosotros debemos de ser esos Josías de ese tiempo que Dios está buscando en el tiempo actual. Y a mí me gustaría
responder a ese llamado, no sea usted. Responder al llamado de que si yo tengo que reprender quizás a alguien que está haciendo algo incorrecto porque Dios me lo reveló, hacerlo con toda la valentía posible, porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Amén. Es mejor hallar gracia delante de Dios a que querer ser un buen rey. A Josías no le importó lo que las personas dijeran de que él iba a ser bueno o ser malo. A Josías le importó la palabra que Dios dijo al final de su muerte, y Josías fue un rey apto y agradable delante de los ojos de Dios. Amén. 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 Como dice Mariela, Dios anda buscando personas, una generación sedienta que lo busque, que haga lo correcto delante de Dios, Amén. porque estamos en un tiempo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Algo que me gusta de un joven de la Biblia, Samuel, que su historia empieza, que en la Biblia nos relata sobre una mujer que no podía, llamada Ana, que no podía tener hijos. Ella siempre le pedía a Dios que le diera un hijo. Y un día ella, angustiada, fue al templo y le dijo a Dios: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a poner a mi servicio. Luego de un tiempo, Ana dio a luz a Samuel, y desde muy pequeño lo llevó al sacerdote Elí para que sirviera al Señor. Samuel actuó como último juez, como juez durante toda su vida en el pueblo de Israel. Él fue el primer profeta y hizo que el pueblo de Israel sirviera a Dios. Algo que me gusta de Samuel, y es que él, cada cosa que él iba a hacer, él lo ponía en la mano de Dios. Él ponía a Dios en primer lugar siempre. Algo que tenemos que hacer nosotros, poner a Dios en primer lugar que nuestra familia, primer lugar que nuestros amigos, primer lugar que todo, hasta primer lugar que nosotros mismos, como hizo Samuel. Samuel fue el que eligió a Saúl como rey y luego eligió a David, alguien que también en la Biblia tuvo mucha demanda. David, cuando él tenía entre 16 a 12 años, él fue ungido como rey de Israel. Él era un pastor de ovejas y era el hijo menor de Elí. Él era el hijo menor de Elí y era el que era menos probable que fuera rey de Israel, hablando humanamente. Samuel estaba pensando elegir al hijo mayor de Elí, llamado Elías, pero Dios le dijo aquí en 1 de Samuel 16:7. Le dijo: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Amén. Jehová no mira si alguien es más flaquito, si alguien es más bonito, si alguien es más alto, si alguien es más débil, alguien es más fuerte. Él mira lo que está en nuestro corazón. Él quiso que Amén. sea David el rey de Israel, porque él vio que David tenía un corazón justo, un corazón delante de él que se entregaba para él. Aunque él fuera un pastor de ovejas que lo veían como poca cosa, Dios lo veía como alguien grande. Alguien que, porque Dios no tiene favorito. Dios, y como trata a aquel, te trata a ti. Amén. Amén. Otra representación de joven fiel fue el joven Daniel. En el libro de Daniel, en la Biblia, está completamente su historia. Fue gobernador de Babilonia, pero antes de eso fue buscado por el rey de ese tiempo de Babilonia para que fuese a ese pueblo. Bien, él fue un joven ejemplar, como así lo dice en Daniel 1:4, que dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñares las letras y la lengua de los caldeos. Esa fue como una orden que le dieron en ese tiempo a aquellas personas para que buscasen jóvenes que tuvieran esa descripción, y entre ellos estaban Daniel y sus demás amigos. Daniel en todo momento se mantuvo fiel a Dios. Cabe destacar que era creyente de Dios y no de ídolos, que en ciertos casos pues se dieron que tenía como que tomar el vino en representación para que purificase su cuerpo, aquel vino que le estaba brindando el rey a los demás jóvenes y a ellos también, pero Daniel decidió hacer lo contrario, pues no tomar eso, porque eso era un vino un vino en forma de idolatría. Entonces ahí se presentó sabio y con fe, como lo podemos ver en Daniel 1:12, que dice:
te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Esto se lo estaba diciendo a esa persona que estaba encargada de llevarle el vino a todos los jóvenes. Él le estaba diciendo que él no podía tomar de ese vino porque él era creyente a Dios y no podía tomar comidas que eran para los ídolos. Entonces le estaba diciendo que le diera a él y a sus amigos legumbres para que así comiesen. Y la otra persona le dijo que cómo le iba a hacer eso, porque entonces los demás jóvenes se iban a presentar con más fuerza que ellos y sus rostros se iban a ver más brillantes. Y él le dijo que no, Daniel le dijo que no, que hiciera la prueba con ellos para que él se diera cuenta lo que él estaba diciendo, porque él, como era un fiel creyente a Dios, no podía hacer eso. Y así se hizo. Esa persona así lo hizo. Ellos durante 10 días tomaron en cuenta esa prueba y lo que le dieron fue legumbres a comer. Cuando ese personaje de la Biblia volvió a ver a Daniel y a sus amigos, inmediatamente se dio cuenta de que ellos estaban aún más bonitos que los otros jóvenes que sí tomaron el vino que era para los ídolos. Bien, también Daniel fue un intérprete de sueños y visiones. Él ayudó al rey en cierta ocasión. El rey se despertó con un sueño que tuvo perturbador y necesitaba a alguien que se lo interpretase. Buscó a todos los magos que habían ahí en ese tiempo y ninguno se lo interpretó. Ninguno pudo. Entonces mandaron a matarlos a todos. En aquel momento llegó eso a oídos de Daniel. Cuando llegó eso a oídos de Daniel, él le dijo que por qué iban a matar a todas esas personas, que cuál era la razón. Y se lo contaron, le dijeron cuál era la razón. Entonces, Daniel dijo que le dijera al rey que él se lo iba a interpretar ese sueño, que él lo iba a hacer. Pero antes de interpretar el sueño que él hizo, él pidió a Dios que le diera la revelación del cielo. Y eso lo podemos encontrar en Daniel 2:18, que dice: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Luego de Daniel recibir esa interpretación, porque así él se lo pidió a Dios, tomando en cuenta primeramente a Dios, que le contó lo que estaba sucediendo y le dijo que por favor se lo revelase, y que Dios así lo hizo. Lo primero que él hizo no fue ir a contárselo al rey. Él le dio gracias a Dios porque así concedió su petición. Como lo dice en Daniel 2:23, dices: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Cuando nosotros muchas veces le pedimos cosas a Dios y cuando nos llegan, la disfrutamos y ya, la disfrutamos. ¿Le damos gracias a Dios? No. En ocasiones no, en otras ocasiones pues sí. Y en todo momento es que Dios necesita que le demos la gracia. Porque cuando alguien hace algo bueno por cada uno de nosotros tenemos que darle la gracia. Y Dios hace bastante cosas buenas por nosotros. Y como que nos consiente demasiado en ciertos puntos y nosotros no somos merecedores de esa gracia que Dios ha puesto en nosotros, pero aún así lo hace. Entonces Daniel nos enseña a nosotros que debemos de ser fiel a Dios ante cualquier situación, que se presenten cosas como que nos llamen a la atención a nosotros, tentaciones, como así le llamamos, que se presenten tentaciones que en vez de nosotros ir derechito para allá, lo que hacemos es por este lado, que es el único que nos conviene, que es el lado de Dios, siempre está del lado de Dios. Amén. Daniel y todos aquellos jóvenes que hemos mencionado fueron fieles en sus momentos. Amén. Jóvenes seguidores de Cristo Jesús, que en todas esas historias se mostraron que ellos tuvieron problemas. Amén. Pasaron por procesos, dificultades, luchas y pruebas, pero aún así ellos se mantuvieron fiel a Dios. Muchos que lo tiraron al pozo de los leones, otros que lo tiraron en un pozo con lodo, que fue Jeremías. Los demás que también pasaron por sus procesos, como José, que en su momento fue esclavo, y los demás otros jóvenes también que podemos presentar, que presentamos en este día, esos nuevos jóvenes nos sirven de ejemplo a cada uno de nosotros. Amén. A siempre mantenernos fiel a Dios, a no dejarnos llevar por cosas que no nos convienen y a tener siempre la mirada puesta en Jesús. Amén, amén.
todo lo que hemos visto y hemos escuchado acerca de los jóvenes que hemos mencionado nos enseña a cada uno de nosotros como jóvenes a no rendirnos, a no quedarnos estancados, Amén. a procurar con mucha diligencia qué es lo que Dios quiere hacer con usted, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, que de la misma forma como se escribió de estos hombres, se puede escribir de nosotros, Amén. se puede hablar de nosotros, otros jóvenes que nos observen. Nosotros no hemos sido llamados para estar sentados ni para hacer nada. Algo Dios quiere hacer con nuestras vidas y es muy necesario que procuremos saber qué es lo que Dios quiere hacer y dónde es que Dios nos quiere usar y de qué manera es que Dios quiere bendecir a otro a través de nosotros. Algo que me gusta mucho de Daniel es la santidad que ese hombre tuvo siempre. Amén. Cuando nosotros pensamos en santidad, pensemos mucho en Daniel y la manera en que él siempre buscaba de orar. O sea, la oración es clave en nuestras vidas como cristianos. Si no oramos, nuestra vida se vuelve un desastre. Amén. Ya para concluir, no sé si Yarilis quiere decir algo más. Que así mismo como esos jóvenes tuvieron procesos, tuvieron momentos difíciles, así mismo también Dios permite que nosotros pasemos esas pruebas. Amén. Y en vez de nosotros estar preguntándonos, ay, ¿por qué me pasó esta prueba, Señor? En vez de preguntarnos eso, deberíamos preguntarnos, ¿para qué me pasó esta prueba? Amén. Porque Dios lo hace siempre con un propósito para alzarnos y en medio de esa prueba Él nos modifica, nos transforma, nos quita todo orgullo, toda envidia, para que cuando Él nos dé la victoria seamos jóvenes de bien. Amén. Amén. Vamos a estar orando por aquellos que están ahí atentos a esta palabra tan poderosa que hemos soltado en esta tarde o en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre bueno y Dios de misericordia, en esta hora bendecimos y adoramos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración es tuya por los siglos de los siglos. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque cada una de las cosas y palabras que hemos soltado en esta hora, Dios mío, ha sido gracias que se han escrito en la Biblia, Dios mío. Gracias porque tus palabras son fieles y son verdaderas. Creemos en ella. Y te pedimos, Señor, que como jóvenes nos ayude a dirigirnos por tu palabra, a no enfocarnos, Dios mío, en los ejemplos que vemos en las redes sociales, Señor. Que no nos enfoquemos, Señor, en los ejemplos que vemos en otros canales de televisión y otras redes, Dios, sino que tu palabra sea el espejo donde cada uno nos miremos para seguir el ejemplo, Dios mío, que tú has trazado en tu palabra. Enséñanos a ser más como Jeremías, Señor. Enséñanos a ser más como Daniel, Dios mío, como Timoteo, Padre. Enséñanos a ser más como José, Dios mío, como Ruth, como Esther. Permítenos ver estos jóvenes de la Biblia, Señor, como ejemplo y como modelo a seguir, Dios mío, en el nombre de Jesús. Enséñanos a entender, Padre, que tú tienes planes y propósitos con nosotros. Y ayúdanos a tener esa necesidad de que tú nos reveles, Dios, qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.